Sean bienvenidos una vez más hoy en este día a reflexionar en este día de ejercicios cuaresmales, esta meditación donde Jesús es traicionado, es apresado y es negado por Pedro. Entonces, les invito a disponernos a esta meditación donde vamos a delimitar ese momento donde Jesús, después del huerto de Getsemaní, inmediatamente después del momento de oración que tiene, Judas va dirigiendo a los soldados, lo entrega. Entonces Jesús vive la traición de Judas, es apresado y después posteriormente Pedro lo va a negar. Ese es el momento, ¿verdad?, de reflexión, de meditación que vamos a hacer hoy en este día de ejercicios cuaresmales. Sean bienvenidos pues y vamos a vivir esta meditación el día de hoy. Vamos a iniciar pues con esta oración al Espíritu Santo en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de los demás y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para atender y entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a leer también esta oración que nos está acompañando en todo este momento de ejercicio cuaresmal. En esta oración vamos a disponernos también. Dice la oración: Señor Jesús, claro que puedo beber el cáliz que me ofreces, tu cáliz amargo de la pasión, porque tú lo bebiste por mí, porque te entregaste por mí. Quiero humildemente sentir dolor contigo dolorido, quebranto contigo quebrantado, lágrimas y pena interna de tanto como sufriste por mí. Porque así como tú realizaste la obra de la redención en pobreza y persecución, de igual modo la Iglesia está llamada a recorrer el mismo camino. Quiero seguirte en tu paso apresurado hacia Jerusalén, a donde ibas a morir por mí. Quiero seguirte de cerca. Déjame estar contigo hombro con hombro en tu misión redentora. Tú diste la vida por nuestra salvación y la del mundo entero. Porque es voluntad de Dios santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Y estar junto a ti en torno al altar, que recuerda la santa mesa del cenáculo, donde te hiciste pan por mí para el perdón de mis pecados. Un solo pan, pero hecho de muchos granos como tu Iglesia. Como si fuera entonces, permíteme velar tu soledad del sagrario, que me recuerda tu soledad de Getsemaní. Déjame consolarte porque nadie te consoló. Déjame orar contigo y gustar una gota de tu amargura.
y después defenderte, Jesús, y ponerme a tu lado cuando te prenden y participar de tus ataduras gloriosas, de tus ultrajes, de tu paciencia. Quiero confesarte ante los hombres en la calle y en los tribunales porque nadie te confesó y te negaron todos. Quiero ser tu fiel, quiero ser tu defensor ante Caifás, ya que fui tu verdugo en el pretorio, por miedo al que dirán. Quiero aprender de tu silencio a discernir serenamente cuándo debo sufrir callado y cuándo debo denunciar la injusticia. Quiero aprender a sufrir sin odios para quitar el pecado del mundo, sin autocompasiones que me creen complejo de víctima. Quiero vestir tus vestiduras de ignominia porque tú las vestiste primero por mí. Deja que se burlen de mí las gentes porque de ti se burlaron cuando padecías por mí. Quiero poner mis espaldas junto a esa columna, ya que tantas veces sobre los pobres fustigué mi látigo, dejando surco en tus espaldas. Quiero coronar mi vanidad con tus espinas y engalanar mis concupiscencias con tu preciosa sangre. Y cuando todos escojan a Barrabás, yo te elegiré a ti en el ignorante y en el andrajoso. Y cuando todos te condenen y pidan tu muerte, yo te proclamaré pidiéndote la vida. Y por tu calle de la amargura te serviré de cirineo en mis hermanos humillados. Y sostendré filialmente a tu madre en el encuentro doloroso. Jesucristo, que me escuchas desde el sagrario, oye también mi voz como escuchaste la del ladrón arrepentido. Acuérdate de mí. Desde mi merecida y pequeña cruz te miro crucificado. Bebo tus palabras de perdón, oro contigo por la humanidad entera, ofreciendo mi vida en redención. Te veo morir sediento de amor. En manos de Dios nunca me he ido mal. Y yo, que tantas veces abrí tu corazón con la lanza de mi pecado, busco ahora con mi amistad abrir tu corazón para que el mundo se lave con tu sangre y yo, purificado al fin, me rinda ante ti, Señor. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Santos jesuitas, rueguen por nosotros. Entramos pues a este día número 4 de ejercicio cuaresmal. Hoy en este día les invito a meditar este relato de la traición de Judas Iscariote hacia su maestro, el momento en que Jesús es apresado y el momento en que Pedro niega a Jesús. Entonces, nos disponemos pues en este ambiente de oración, recordando que les invito a hacer ese acto de fe. Creo, Señor, aumenta más mi fe. Estamos en la presencia de Dios, en oración, y también aquí pedirle al Señor, enséñame a orar. Estar con esa actitud de estar alertas, estar atentos, con reverencia, con respeto, con actitud de apertura a lo que Jesús me quiere regalar el día de hoy a través de esta meditación, de este momento de oración.
enséñame a orar. ¿Qué elementos hay que ir tomando en cuenta en esta meditación? Primero, el momento en que Judas va a traicionar a Jesús. Judas, con un grupo de personas, soldados del templo, van a ir con espadas y palos y entran al huerto de los olivos en Getsemaní para apresar a Jesús. Judas, con un beso, lo va a entregar para que lo reconozcan los soldados, lo tomen prisionero y lo lleven. Los discípulos de Jesús huyen y Jesús se queda solo. Lo abandonan, queda solo. Y a Jesús, al hacerlo prisionero, lo llevan a la casa de Anás, a jalones, arrastrando, empujándolo, encadenado, atado, y lo llevan a la casa de Anás, que era suegro de Caifás, sumo sacerdote. Pedro y Juan, los dos discípulos, Pedro y Juan, el discípulo amado, lo van siguiendo de lejos. Están allí, pero de lejos. Entran al patio de la casa de Anás y ahí Pedro va a negar a Jesús 3 veces. Ese es el escenario. ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta para imaginar un poco más y entrar más a esta contemplación? Imaginar el huerto y a Jesús ahí, rodeado de los soldados, y es apresado como un ladrón, como un asesino. Pedro y Juan corren, huyen, y Santiago también. Al apresar a Jesús, hay que imaginar cómo lo llevan en el camino. Bajan, suben una especie de barranca del torrente Cedrón, lo llevan jalonando, lo llevan atado, a lo mejor hasta con cadenas, y lo llevan a la casa, a una casa grande, donde hay un patio con fuego y una sala. Llegan a esa casa de Caifás. En esa casa de Caifás hay sótanos, es decir, celdas para prisioneros, y ahí van a meter a Jesús. Eso es lo que hay que ir imaginando. Y obviamente Pedro y el discípulo Juan siguiéndolo de lejos. ¿Qué pedimos en esta meditación? Le pedimos a Dios darme la gracia de conocer interiormente más a Jesús, quien es traicionado por sus discípulos, negado por Pedro, es apresado, para que más yo le ame y más yo le siga. Pedir el dolor, el arrepentimiento por las veces en que hemos traicionado o negado a Jesús en nuestra vida. Entonces hay que pedir ese dolor, ese arrepentimiento, porque a veces nosotros también hemos traicionado y negado a Jesús. ¿Cuál es el relato? Los textos que estamos invitados a meditar hoy en este día son estos textos de los evangelios. Son 4 textos que vamos a ir reflexionando. El primero es el de
San Lucas 22, 47, 53. Jesús es traicionado por Judas Iscariote. Es como el primer punto. Jesús traicionado por su discípulo Judas Iscariote. Dice el relato del texto 22:47 de Lucas. Estaba todavía hablando cuando se presentó un grupo encabezado por el llamado Judas, uno de los 12, que se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Advirtiendo los que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿golpeamos con la espada? Entonces uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: dejen, basta ya. Y tocando la oreja, le curó. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este punto reflexionamos la traición del discípulo. Judas era un hombre que Jesús le dio el voto de confianza. Era de los 12 y le dio ese voto de confianza. Y entonces, obviamente, Judas fue viviendo ese camino también de seguimiento de Jesús. Pero el discípulo, el creyente, está propenso a la tentación. Y llegan las tentaciones, y esas tentaciones pueden envolver al discípulo y lo pueden perder. Es decir, el discípulo puede dejarse envolver por alguna tentación y llegar a una acción concreta que le puede causar la ruptura con su maestro. Eso fue lo que le pasó a Judas. El relato lo dice claro. Un grupo encabezado por el llamado Judas, uno de los 12, que se acercó a Jesús para darle un beso. Es el testimonio o la muestra de la debilidad del discípulo, la fragilidad del discípulo, que entra la tentación y deja que esa tentación entre y sigue esa tentación creciendo, envolviéndolo, creciendo, va nublando como que la conciencia, va endureciendo el corazón y el hombre ya no le pone un alto a esa tentación. Deja que crezca hasta llevarle a una acción concreta. Es el caso de Judas. La acción concreta, ¿cuál es? Se acercó a Jesús para darle un beso. Y Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y lo entregó. Es la acción concreta. Era algo que ya estaba imaginando, estaba planeando Judas el momento para poder entregárselo a los fariseos. Y llegó ese momento. Cuidado, en el camino de seguimiento de Jesús también nos pueden llegar esas tentaciones. Y dejarlas que crezcan, y dejarlas que crezcan, nos van a llevar a una acción concreta en contra de Jesús, en contra del Maestro. Cuidado con esas tentaciones. Hay que ponerles un alto. Hay que no dejar que crezcan, y mucho menos que nos lleven a una acción concreta contra nuestro gran amigo Jesús. Cuidado. Aquí en Judas Iscariote está
la acción concreta, el entregar a su maestro. Jesús le había dado el voto de confianza. Judas traiciona ese voto de confianza. Y por eso traiciona a su maestro. Ese es su pecado. La acción concreta, ese es su pecado. ¿Qué consecuencias trajo ese pecado de Judas Iscariote? El pecado viene a romper la relación con Dios, viene a romper la relación con el Maestro, con el gran amigo Jesús, con el gran Señor Jesús. Es decir, Judas, al dejar que entre la tentación, al hacer crecer esa tentación y al caer en esa tentación, acción concreta, ese es su pecado, y al caer en ese pecado se rompe la relación con su maestro. Hay una ruptura en la relación íntima, profunda con el maestro. Se rompe. Y al romperse ese vínculo, esa relación, lo más triste es que la persona se va alejando, el discípulo se va perdiendo, el discípulo se va pervirtiendo y se pierde. Eso es lo más triste. Se pierde. Por eso los relatos del Evangelio muestran cómo Judas Iscariote, al traicionar a Jesús, después va a decir, tomó la decisión de quitarse la vida. Se quitó la vida. Se perdió. La tentación del enemigo, las tentaciones del enemigo vienen para que caigamos en ellas, rompamos en la relación íntima con Dios, con Jesucristo, y que nos vayamos perdiendo y nos condenemos. Esa es la tentación, ese es el objetivo del enemigo. Ese es el querer del enemigo, que el discípulo rompa vinculación con el maestro y se pierda y se condene. Judas cayó en esta tentación y se perdió. Se perdió. Por eso los evangelios no reportan el que haya habido una conversión o un arrepentimiento de ese hombre, de Judas. Y más bien por eso reportan, tomó la decisión de quitarse la vida. Se quitó la vida. Se condenó. Eso indica que la condenación existe, que el sufrimiento eterno existe, que la consecuencia de un pecado, si no hay un sincero arrepentimiento, una sincera contrición, y me obstino en ese pecado, y me sigo yendo en ese pecado o en ese camino, puedo perderme, puedo condenarme como Judas, puedo perderme como Judas. Cuidado. Por eso los evangelios reportan esa traición de este discípulo. Y esta fue la forma en que Judas terminó su existencia terrenal, en una condenación eterna, sufrimiento eterno. El infierno existe, la condenación eterna existe. Por eso es de reflexionar. Si yo voy por un camino de pecado, un camino de perdición, un camino de perversión, cuidado, está en riesgo mi salvación eterna.
y puedo irme directo a la condenación eterna, perderme. Y eso no quiere decir, eso no quiere Jesús. Jesús quiere cambio, Jesús quiere conversión. Por eso la figura de Judas Iscariote contrasta con la figura de Pedro, que más adelante la vamos a ver. Es diferente. Veamos pues. El segundo punto es cuando Jesús se enfrenta a los que lo vienen a apresar y los cuestiona. Les hace una pregunta. Este relato está en Juan 18. Está en el relato de Juan 18:3 y siguientes. Dice en el verso 3: Judas pues se presentó allí con la corte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo: yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: ya les he dicho que yo soy. Así que, si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho: no he perdido ninguno de los que me ha dado. Entonces Pedro, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: vuelve la espada a la vaina. ¿Es que no voy a beber la copa que me ha dado el Padre? Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento, ya cuando Jesús vio que venían esos soldados y ahí estaba ya Judas, les dice Jesús: ¿a quién buscan? Dice: se adelantó. Se adelantó. Dice Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó. Se pone enfrente y les hace una pregunta: ¿a quién buscan? Esta pregunta es clave en este relato de San Juan, porque a través de esta pregunta Jesús va a manifestar su identidad. ¿Quién es Él? Y obviamente va a disponerse completamente a lo que Dios, su Padre, quiere de Él. Por eso la última parte es otra pregunta. Es que no voy a beber la copa que me ha dado el Padre. Es decir, Jesús está dispuesto a lo que venga. Y por eso empieza con esta pregunta: ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Rápido los soldados dicen: a Jesús el Nazareno. Yo soy. Yo soy. Es decir, Jesús va a revelar, va a mostrar su identidad. Yo soy Jesús de Nazaret, o Jesús el Nazareno, que también indica: yo soy el enviado, yo soy el Mesías.
Yo soy el ungido. Y recordemos que la palabra yo soy evoca el nombre de Dios, el nombre del Señor. Y por eso aquellos hombres al escuchar aquello, dice, al escucharlo retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Cómo escucharán esa voz aquellos soldados? Como un trueno, una voz con autoridad, una voz poderosa, una palabra poderosa. Yo soy. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, ya les he dicho que yo soy. Yo soy. Está mostrando su identidad. No niega su identidad. No le saca la vuelta a su identidad. No. Él se pone de frente a decir, soy yo. No busquen a nadie más. Soy yo. No se van a llevar a nadie más. Soy yo. Soy yo. Si me buscan a mí, yo soy. Soy yo. Soy yo. Y por eso Jesús aquí se va a presentar como ese Jesús de Nazaret. O Jesús Nazareno. Mesías, ungido, enviado. Esta palabra, ¿a quién buscan?, también evoca otras preguntas que Jesús hace en el relato de San Juan. Por ejemplo, cuando los dos discípulos de Juan el Bautista lo empiezan a seguir, Jesús se da cuenta que lo van siguiendo y les pregunta, ¿qué buscan? Los discípulos le responden, Rabí, ¿dónde vives? Jesús les dice, vengan y lo verán. Fueron y se quedaron con él toda aquella tarde. Aquella pregunta la hace Jesús para entablar un diálogo en confianza y manifestar también su ser de maestro. Maestro, ¿dónde vives? Le dicen aquellos discípulos, vengan y lo verán. Su ser de maestro, su identidad de maestro. Jesús aquí por eso dice, ¿a quién buscan? Esta misma pregunta también hace la pregunta Jesús en una de las apariciones de la resurrección, cuando María Magdalena va al sepulcro y está llorando, se aparece Jesús, María no lo reconoce y le dice, mujer, ¿a quién buscas? Y María Magdalena dice, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Y le dice Jesús, María, ya no llores. María, no llores. María. Entonces María lo descubre y le dice, Rabuní, y lo abraza a los pies y lo adora. Le dice Rabuní, que quiere decir maestro, Señor, dueño, mi Señor. Descubre la identidad de Jesús. Descubre que es Jesús, el Hijo de Dios, el enviado, ahora resucitado. ¿A quién buscan? Entonces se indica aquí en este relato de San Juan, al enfrentar a los soldados, indica, yo soy el enviado, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el Señor, yo soy. Pero también va a indicar el gran doblegamiento de Jesús, la gran kenosis de Jesús. Es decir, se va a manifestar completamente Jesús en su humanidad, Él siendo el Mesías, Él siendo el enviado, Él siendo el ungido,
se va a dejar apresar, se va a dejar amarrar, encadenar y se va a dejar arrastrar, jalonar. Y lo van a llevar jalonando, y lo van a llevar empujones, y lo van a llevar dándole golpes, escupiéndolo. Es esto que dice San Ignacio, que intuyó: la divinidad se esconde en la humanidad de Jesús. Aquí ya se va a manifestar más grandemente esa humanidad de Jesús. Y por eso dice: aquí estoy. Y valientemente, hombre valiente, no le saca la vuelta a la voluntad de su Padre. No va a renunciar a la voluntad de su Padre. No va a rechazar la voluntad de su Padre. Por eso le dice a Pedro: es que no voy a beber la copa que me ha dado el Padre. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Abajamiento, doblegamiento, kenosis total. Y Jesús totalmente humano. Es lo que presenta aquí en este punto. En el camino de nuestra vida hay que aprender también a vivir en el camino de nuestras vidas esa fidelidad al Señor. Y también aprender de veras a descubrirlo de verdad como ese Señor, Mesías, Maestro, Rabí, dueño de todo. Pero también hay que aprender a aceptar también nuestras propias identidades o misión y aceptar las voluntades del Padre Dios, aceptar sus voluntades, cualquiera que sean, aceptar la voluntad de Jesús, no negar mi ser de cristiano, no negar mi ser de discípula, aceptar mi ser discípula, aceptar mi identidad. Soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Y al aceptarlo indica vivir como Cristo, amar como Cristo, perdonar como Cristo, caminar como Cristo el camino del Calvario, aceptando la voluntad de Papá Dios, aceptando la voluntad de Jesús. Hay que aprender a vivir este ejemplo de Jesús. Número 3, Jesús inocente y sin culpa es hecho prisionero, totalmente inocente. Mateo 26, 55. Mateo 26, 55. Dice el relato de Mateo. En el verso 55, 26, 55. En aquel momento dijo Jesús a la gente, a los soldados: han salido a detenerme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Han salido a detenerme con espadas y palos como si fuera un bandido. Fue tratado entre los malhechores. No profería amenaza alguna. Iba como oveja al matadero. Fue tratado como un ladrón. Fue tratado como un ladrón.
grandísimo de esa humildad y de esa kenosis. Tratado como un ladrón. Es lo que decíamos ayer, y aquí otra vez se empata con lo que dice Pablo en esa carta a los Filipenses, en el verso 2, en el capítulo 2, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, asumiendo semejanza humana, apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Tomó condición de esclavo, totalmente abajado. Esto va a ser el testimonio de la total naturaleza humana de Jesús. Era Dios, pero también era hombre. Por eso de que la divinidad como que se esconde en esa humanidad de Jesús. Y Jesús se deja tomar preso. No huye, se deja tomar preso. Es esa actitud de total abnegación a la voluntad de Dios. Total abnegación, negación de sí mismo, negación de sí mismo. Es como ir muriendo a uno mismo para dar vida a otros, para sacrificarme por otros. Esa es la abnegación. Y Jesús aquí nos está dando ejemplo de esa total abnegación. Y por eso no pone resistencia. Pedro dice, aquí está una espada. Acabamos, peleamos. ¿Y qué le dice Jesús? Guarda la espada. Guarda la espada. Su reinado, su obra de salvación, no la va a realizar con la violencia, con la guerra. No. Su obra de salvación, su reinado, lo va a instaurar y su obra de salvación la va a realizar en humildad, en abnegación y por amor total, por abnegación, por kenosis, por abajamiento total. Y aquí, al dejarse apresar, no pone resistencia, está diciendo que se haga la voluntad de mi Padre y no la mía. Es decir, acepto la voluntad de mi Padre. Si la voluntad de mi Padre es la hora de ir a dar mi vida por amor, que así sea. Que así sea. Aquí Jesús nos está dando testimonio, ejemplo de total abnegación. Total. Iba como una ovejita, enmudecía, una ovejita, directo al matadero. Aquí les invito a que reflexionemos esos cánticos del siervo del profeta Isaías. Aquí se actualiza ese pasaje de la sabiduría que también por allí hemos escuchado en estos días. Aquí se actualiza. Fue totalmente humillado, fue totalmente tratado como un donadie, como un ladrón, como un asesino. Y eso lo aceptó Jesús. Y lo aceptó por amor. Pero humanamente ejercitó tremenda humildad, ejercitó gran kenosis, ejercitó gran abnegación como hombre. Y así lo vamos a ver
durante todo este recorrido hasta morir en la cruz. Fue obediente hasta la muerte, dice Pablo, asumiendo semejanza humana, apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Aquí está ya asumiendo, viviendo ese abajamiento, esa total abnegación. Es un gran ejemplo. En el camino de nuestra vida vamos a aprender a vivir esto también. Hay que vivir la abnegación, hay que vivir esa humildad, hay que ir viviendo esa kenosis. Y aprendamos a decirle a Dios como Jesús, que no se haga la voluntad, sino la tuya. Estoy dispuesto a seguir tu voluntad, a hacer tu voluntad y a vivir esta abnegación. Punto 4. Pedro niega a Jesús 3 veces. El relato es el de Marcos 66, 7-2. Marcos 14, 66 en adelante. Marcos 14 dice: estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró atentamente y le dijo: también tú estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó: ni sé ni entiendo qué dices. Y salió afuera, al portal. Entonces cantó un gallo. Le vio la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él lo negó de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo. Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien hablan. Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces lo que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro niega a Jesús. Esa es la situación de Pedro, el discípulo. Jesús le dio el voto de confianza. Jesús lo puso al frente de la comunidad de apóstoles. Pero también aquí está la fragilidad, la debilidad del discípulo. En Pedro, ahí se nota también esa fragilidad, esa debilidad. Estaba lleno de miedo. Y reflexionemos más, ¿qué más sentimientos embargarían a Pedro? El principal es el miedo a que le pase lo mismo que a su maestro. Que le pase lo mismo. Es ese miedo. Por eso le dicen 3 veces: tú estabas con él, tú eres de Galilea, tú eras de sus discípulos. Y Pedro dice: no lo soy. ¿Por qué lo negó? Pues por ese miedo precisamente a que, si decía que sí, obviamente lo podían a él también apresar y llevárselo junto con Jesús. Pero tuvo miedo. Es el momento de la crisis del discípulo, es el momento de la turbación del discípulo, de la pérdida de la memoria. Es el momento de olvidar la promesa que había hecho, la
las promesas que había hecho. Le había dicho a Jesús: no, Señor, yo no te voy a traicionar. No, Señor, yo no te voy a dejar. No, Señor, yo no te voy a negar. Y por el miedo, por el terror y por todo lo que embargaba en su corazón, eso se le olvidó. Se le olvidó. Y no se acordaba de lo que había prometido. Y por eso le niega a Jesús. Yo no lo conozco, yo no sé quién es ese hombre. Y hasta decía improperios en contra de Jesús. Yo no lo conozco, yo no conozco a ese hombre del que hablan. Dice, se puso a echar imprecaciones y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Fue por miedo, fue por terror, fue porque tenía miedo a que fuera la misma consecuencia de ser apresado, de ser encarcelado, como llevaban a Jesús. El relato termina y rompió a llorar. Recordó entonces lo que había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Ese discípulo al cual Jesús le dio el voto de confianza, y que en otro relato dice que Jesús lo miró. Jesús lo miró y también se puso a llorar. Es el relato, es la realidad del discípulo que se acordó. Dice, se acordó de la promesa que había hecho y rompió a llorar. Algo pasó en su interior. Se conmovió desde dentro. Se conmovió desde dentro. Es decir, es tocado desde dentro por la gracia. Tocado desde dentro. Y por ese dejarse tocar desde dentro, su reacción o el fruto que va a venir adelante es diferente. ¿Qué indica esto? Que era frágil, que era débil, pero que desde la debilidad, si esa naturaleza humana débil y frágil se deja tocar por la gracia, Dios va a seguir valiéndose de esa fragilidad, de esa naturaleza humana, para la obra a la que ha sido elegida, a la que ha sido llamado. Pedro ha sido llamado, Pedro fue llamado a ser, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por eso, al recordar esa promesa, por eso es como darse cuenta de su error, de su traición, de su negación. Profundamente empieza a llorar, es decir, en él, a nivel espiritual, hay una compulsión, hay una contrición profunda, un dolor profundo por haber traicionado al Maestro, por haber negado al Maestro. Y eso va a ser esa profunda contrición, esa profunda compulsión, va a traer un fruto en el futuro. Ese hombre va a seguir adelante. Ese hombre va a seguir el camino que Jesús le va a indicar. Y no va a huir, no se va a perder, no se va a desviar. No. Seguramente después de aquí
ahí va cerca. Y después, cuando muere Jesús, ahí va, y se acuerda una vez más que tiene que reunir a la comunidad de creyentes, que tiene que juntar a aquellos hombres y mujeres. Y sin duda que este Pedro empezó a ejercer su liderazgo, el ser cabeza de la comunidad, estando Jesús muerto ya, y la comunidad se empieza a reunir en torno a Pedro. Eso es fruto ya de se puso a llorar. Profunda compunción, profundo dolor de haber ofendido. En este sentido, hermanos, es pedir a Jesús que nos ayude a llegar también a ese profundo dolor de nuestros pecados, profunda compunción, profunda contrición de nuestros pecados, para vivir también una profunda conversión real, auténtica conversión cristiana. Lo necesitamos también ese aprender a llorar nuestras traiciones, a llorar nuestros pecados delante del Señor. Él nos mira, Él nos perdona, Él nos reconcilia, Él nos va a seguir recordando que Él va a permanecer fiel, aunque yo le haya traicionado, aunque yo le haya negado, Él va a permanecer fiel, con los brazos abiertos para recibirme una vez más. Y por eso esto mismo, Jesús resucitado se lo va a ratificar, a reafirmar a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta a Jesús. Y Pedro va a decir, tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces, hermanos, esta negación de Pedro nos enseña esa fragilidad, esa debilidad, como hijos, como hijas de Dios, como seguidores de Jesús, y disponernos a la gracia que va a llegar desde ahí, desde esa debilidad. Es lo que Pablo decía: mi gracia te basta, porque mi gracia se va a seguir manifestando en la debilidad, en tu flaqueza, en tu debilidad. Ahí se va a manifestar mi gracia. En Pedro también se va a realizar, y así en cada uno de nosotros. Por eso es un momento como de hacer un examen de conciencia de mis traiciones, de mis negaciones, por mis pecados ante Jesús, y reconocerlo sinceramente y pedirle perdón y comprometerme a vivir la fidelidad. El día de mañana vamos a seguir meditando cuando Jesús es juzgado y condenado injustamente. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Terminamos con esta oración. Es una oración para pedir a Jesús una sincera contrición. Mírame, oh mi amado y buen Jesús, postrado ante tu santísima presencia. Te ruego con el mayor fervor, imprimas en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, y verdadero dolor de mis pecados, y firme propósito de enmendarme. Mientras que yo, con el amor y la compasión de que soy capaz, voy considerando tus 5 llagas, teniendo presente aquello que dijo de ti, oh buen Jesús, el santo profeta David: han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos.
Y también rezamos esta oración de San Ignacio de Loyola, que dice: toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo. Dispón de todo según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que ésta me basta. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Todos los santos jesuitas, rueguen por nosotros. Les doy la bendición. Y la bendición del Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias y nos vemos mañana, Dios mediante.